Bienvenido a este programa Emprendimiento con propósito de nuestra organización empresarial Imperio de Libertad Team. Jean-Paul, cuéntanos, ¿quién es Jean-Paul Albano? Mira, yo soy un caleño de 50 años que trabajó en bancos más de 30 años. Trabajé en diferentes bancos, casi siempre en el área comercial. El último cargo que desempeñé fue del Banco de Hacienda. Fui ejecutivo de todas las diferentes bancas que hay: banca de personas, banca de empresa, banca corporativa, banca oficial. Estuve en el equipo que desarrolló la idea y comercializó la idea de David Plata en la vivienda. Hicimos la experiencia de RappiPay, y eso fue un ejercicio que se hizo en David Plata en el equipo que yo participé, y aprendí mucho de temas de tecnología para aplicación en la banca. A eso me dediqué hasta octubre del año pasado, que tomé la decisión de renunciar. Hombre, qué interesante esa experiencia que nos cuentas en el sector bancario. Mi estimado Jean-Paul, cuéntanos por qué una persona que, digamos, tenía una carrera exitosa, brillante en el sector bancario, en algún momento decide hacer un alto en el camino y empezar a emprender. Cuéntanos, ¿qué te hizo reflexionar? ¿Cuál fue ese momento eureka que dijo, bueno, necesito empezar a redireccionar mi camino? Pues mira, yo no me puedo quejar de Davienda, porque Davienda me fue bastante bien. El tema de la plata no era problema, se ganaba buen dinero en el banco, pero uno se empieza a dar cuenta que hay otras cosas que son más importantes que la plata. Y en ese despertar espiritual me di cuenta de que yo estaba para hacer otras cosas, porque ya el banco no me generaba la felicidad y la satisfacción que me pudo haber generado en algún momento en el pasado. Y conocí a una persona que se volvió mi mentor. Se llama José Bobadilla, y andando con él y aprendiendo de él descubrí que uno está para hacer otras cosas que pueden ser de mayor valor personal, y para dejar algo de legado en esta vida. Y te lo concreto diciéndote que hay momentos en la vida de que ya la zona de confort deja de ser zona de confort, y vos buscas opciones para salirte de ahí. Para salirte de ahí, básicamente lo que hay que hacer es perder miedos. Yo recibí mucha información de parte de José Bobadilla, y con esa información vencí los miedos para salirme de la zona de confort y encontrar otras cosas que afortunadamente son mucho mejores que las que tenía en mi realidad en el banco. Y ahora estoy feliz haciendo lo que hago precisamente al lado de José Bobadilla. Hombre, qué experiencia esa tan interesante, tan enriquecedora. Y eso me da pie para hacerte otra pregunta, mi estimado Jean-Paul, y es, em, ¿por qué emprender en la industria del network marketing, donde entiendo tomaste la decisión de empezar a emprender, a crear tu propio negocio en esta industria? ¿Y por qué no hacerlo en negocios tradicionales, justamente donde tenías una amplia experiencia y bagaje? Mira, en el trabajo de mentoría con José, estuvimos en un proceso de leer libros, y en varios de esos libros me di cuenta de que el mundo del network marketing es un mundo bastante interesante desde el punto de vista de negocios. Yo te pongo un ejemplo: un negocio tradicional, vos tenés que hacer una inversión de capital por lo general grande, y para obtener unas rentabilidades que pueden estar oscilando entre el 15 y el 25%, o si estás muy de buenas, acercarte al 30%.
y que este negocio era un negocio sin riesgo financiero y con un margen que como mínimo estaba en el 30 y que podía llegar hasta el 64%. Eso desde el punto de vista de una persona que hace negocios, pues es un negocio demasiado atractivo. Entonces me empecé a interesar por ese lado para descubrir más la información del negocio. Los libros que leí me abrieron el panorama. Hay libros como El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, El negocio del siglo XXI, Escuela de negocios, que te dejan ver como luces de lo potente que es esa industria. Y explorando, yo era experto en negocios digitales en la vivienda y me di cuenta que el network marketing ahorita es un negocio 100% digital con todas las herramientas que un negocio digital tiene y es un negocio con la posibilidad de vos volverte una multinacional porque es un negocio que se puede desarrollar desde donde vos vivas, pero en todo el mundo. Eso me llamó poderosamente la atención y eso me dio pie para empezar a investigar más y aprender de ese negocio y poner en práctica lo que se aprendió, más la experiencia que ya se traía de la antigua historia en el banco. Conocemos muchos emprendimientos, unos fracasan y otros surgen y se convierten en grandes empresas. Cuando me hablas de leer libros, ¿a qué te refieres específicamente y por qué es importante leer libros para emprender? Mira que este negocio tiene la particularidad de que tiene un sistema de educación que si vos lo pones en práctica, casi que te garantiza el éxito en el negocio. Y es un sistema de educación que te llena de habilidades blandas, de inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional te da pie para superar la etapa del negocio en la que todo el mundo te dice que no va a funcionar y te da pie para convencerte de la potencia de esa industria y de lo que se puede lograr con ella. Porque mira que ese sistema de educación lo que hace básicamente es transformarte a vos primero. Eh, es que ¿cómo te lo explico? El tema no es aprender nuevas cosas, el tema es desaprender cosas viejas. Para cuando desaprendes las cosas viejas, hay espacio en el cerebro para aprender cosas nuevas, para tomar acciones diferentes. Entonces yo digo que el primer proceso fue un proceso más de desaprendizaje que de aprendizaje, para luego poder empezar a adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que me permitían sacarle todo el potencial a este negocio. Y entendí que más que un negocio es un tema de liderazgo. El negocio funciona bien, este y cualquier negocio funciona bien si se hace desde el liderazgo. Y, y entendí que yo tenía que dejar de ser gerente y convertirme en un líder. Y en ese coach de liderazgo que estoy teniendo con los libros y con la información a la que me está sometiendo José Bobadilla, me he convertido en mejor persona y eso me ha desarrollado habilidades de empresario que nunca tuve porque yo realmente siempre fui un empleado bien pago y que tenía acceso a grandes negocios, pero no eran negocios míos, eran negocios del banco para el que yo trabajaba. Muy valioso esas reflexiones que nos estás compartiendo. Y recuerdo la máxima de un gran empresario que le dejó mucho legado a la historia del emprendimiento, el señor Jim Rohn, que dijo, el hombre que va por el camino equivocado no necesita motivación para acelerar el paso, sino educación para encontrar su rumbo. Y pienso que eso fue exactamente lo que te pasó a ti. ¿Estamos en lo cierto? Literal, literal así fue. Una pregunta adicional y es la siguiente. Por lo que veo, estás emprendiendo el negocio de la nueva economía. Si el negocio es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Mira, yo en lo que estoy aprendiendo ahora es que el primer reto es ver el negocio.
En lo que hay que esforzarse primero es en verlo y entenderlo. Y la gente, desafortunadamente, lo primero que ve y en lo único que se queda viendo son los productos. Y este no es un negocio de productos, es un negocio, ni es un negocio de ventas. Es raro, suena raro y fue algo con lo que yo luché mucho arrancando, y era entender que este no era un negocio de ventas, que era un negocio de crear redes de consumidores y de recibir y de crear activos en Internet a través de operaciones de e-commerce. Y, y cuando entendí la potencia de crear ese activo, que básicamente es una red de consumidores conectados a través de tiendas virtuales por todo el mundo, vi, vi el potencial de ese activo. Y era un activo que se construía básicamente aplicando todos los valores y lo aprendido en esos libros y en esa información a la cual me sometió José Bobadilla. Y la demora realmente fue en entender el negocio. Ya después de entenderlo, no te para nadie porque te pueden decir todas las cosas que te quieran decir, ya nada te hace salirte de ese camino. Y es raro, pero lo más chévere de este negocio no es el resultado, es el proceso de construirlo, porque en ese proceso encontrás gente muy chévere y conoces gente muy bacana. Y con esas personas se te abren muchas posibilidades que si no hicieras este negocio jamás en la vida hubieras tenido la oportunidad de conocer o de interactuar con ellas. Y, y yo aprendí, y eso me ha servido inclusive para desarrollar otras cosas porque me buscan para cosas que antes no me buscaban nunca. A mí nunca me habían llamado a una entrevista con una persona que conocí hace 3 semanas en Medellín en una tertulia, y mira, hoy tengo la fortuna de hablar con vos esos temas. Yo antes, para lo único que me conectaba a estas plataformas era para reuniones con mis jefes para que nos dieran cantaleta y nos regañaran por la meta que no hemos cumplido. Entonces, mira las posibilidades que te abre esto al darte la oportunidad de conocer gente nueva y no de conocer clientes, sino de conocer gente para hacer negocios, que es diferente. Qué interesante. Eh, a propósito, recuerdo otra cita de un prolífico empresario que dijo, lo más interesante de volverte exitoso no es el dinero que te ganes, sino la persona en la que te tienes que convertir para llegar a hacerlo. Mi estimado Jean Paul, finalmente, ¿qué le dirías a una persona que está pensando hoy en emprender, pero no sabe cómo hacerlo, no tiene experiencia, no sabe en qué industria hacerlo? ¿Qué le diría el Jean Paul empleado en el sector bancario, exitoso, hoy, un empresario que empieza a descubrir la industria del network marketing y que por lo que veo estás enfocado en conocer y, por supuesto, desarrollar un negocio en las grandes ligas que permite justamente la industria? ¿Qué le dirías a esa persona que está pensando en emprender? Mira, cuando estaba en el banco, lo que el Jean Paul que trabajaba en el banco le diría era que analizara la viabilidad del negocio, que viera los números del negocio, que revisara el conocimiento que tiene dentro del negocio que va a desarrollar, para con base en eso mirar los riesgos financieros del negocio y ver si es viable o no viable el negocio. Hoy le digo que lo principal es soñar, que vos soñando construir lo que querás. Y alguna vez mi mentor, que es un man sabio, él le invirtió $2 millones a comprar un teatro, que si él hubiera hecho esa inversión desde el tema de planeación financiera, probablemente todo el mundo le hubiera dicho que no lo hiciera, que no se metiera en ese negocio. Pero él tenía un sueño muy grande y era tener ese espacio para educar a la gente
para crear cultura y con ese sueño venció todos los retos que se le presentaron y hoy su teatro es el teatro, uno de los teatros más importantes de Cali. Creo que tiene vendido el aforo del teatro como 3 años de aquí en adelante y es un súper activo que él construyó en eso. Pero si no hubiera sido por ese sueño, lo más probable es que ni siquiera hubiera tomado la decisión de arrancar ese sueño, ese negocio. Entonces yo creo que hoy el poder de los sueños es más grande que cualquier análisis financiero, cualquier cosa. Y los grandes empresarios han creado grandes cosas con sueños. Si Elon Musk no hubiera soñado con tener terrícolas en Marte, la empresa X Space no existiría hoy. Si, si Mark Zuckerberg no hubiera imaginado en tener una comunidad de personas en Internet que se conectara por todo el mundo, las redes sociales hoy no serían una realidad. Si Steve Jobs no hubiera pensado en tener toda la tecnología en un aparato que te cabe en la mano para hacer cualquier tipo de negocio, hoy los celulares no serían lo que son hoy. Entonces, yo creo que lo más importante es soñar y con un sueño bien estructurado, nada te detiene. Eso quiere decir que hoy por hoy, más que nunca, las condiciones están dadas para que cualquier persona que quiera construirse una vida épica, legendaria y digna de admiración, lo puede hacer desde la comodidad de la casa, desde la comodidad de un café. Lo más importante es tener educación para identificar las oportunidades. Mira que hay algo también que me sorprende y es que en este negocio descubrí que las mejores épocas para hacer este negocio son las épocas, entre comillas, de crisis, porque son las épocas en que más gente se desacomoda de su estilo de vida bueno que sienten que tienen y los pone a buscar cosas. Y es donde la mayor cantidad de gente encuentra en esto una posibilidad rotunda de cambiar su vida financiera, económica, personal. Entonces es raro que este negocio en las épocas buenas es bueno, pero en las épocas de crisis es mucho mejor. Eso no lo hubiera dicho nunca un banquero. Así es, totalmente de acuerdo. Mi estimado Jean-Paul, agradecerte inmensamente por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus reflexiones. Realmente para esta comunidad es muy importante eh, todo lo que nos cuentas, máxime viniendo de una persona que ha tenido la experiencia de ser empleado en el sector bancario, como nos cuentas, de haber sido una de las personas que estuvo en el equipo de una de las plataformas hoy más exitosas en Colombia. Eso nos da realmente, nos abre el panorama y nos permite empezar a identificar oportunidades. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus reflexiones. Gracias a vos, Hermes, por la invitación. Amigos, con esta información vamos a contarle al mundo que el network marketing hoy es el negocio más inteligente en la nueva economía.